Para la reflexión de la Santa Cena, me gustaría que estuviéramos meditando en uno de los milagros de Jesús. Personalmente es de hecho mi milagro favorito. Eh, yo imagino que ustedes también tienen milagros favoritos, ¿no? De todos los que hizo Jesús. ¿Pueden pensar en algún milagro que haya hecho Jesús que se les venga a la mente en este momento? Por ejemplo, le dio vista a un ciego, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? La multiplicación de los panes, ¿verdad? Volvió el agua en vino. ¿Qué otra cosa? El ciego Bartolo. Claro, ¿y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿La mujer de qué? La mujer del flujo de sangre, ¿cierto? Y así tenemos muchos milagros espectaculares. Pero de todos los milagros hay uno que es mi favorito por varias razones, pero entre ellas porque es el único milagro de Jesús que se puede oler. ¿Ustedes saben cuál es el único milagro de Jesús que se puede oler? La resurrección de Lázaro. Porque llevaba 4 días de muerto. Olía bastante mal Lázaro en ese momento. Y quiero que podamos reflexionar en este milagro el día de hoy. Así que quiero que me acompañen a Juan capítulo 11. Juan 11. En Juan 11 tenemos entonces el relato de la resurrección de Lázaro. Y para darles un poquito el contexto de este milagro, Lázaro estaba enfermo. Él era de Betania. Y él tenía dos hermanas, María y Marta, y como Lázaro estaba enfermo, sus hermanas le mandaron un mensajero a Jesús para que Jesús viniera y pudiera sanar a Lázaro, ¿sí lo recuerdan? Entonces, en ese sentido hay que tener en cuenta también que Lázaro estaba en una ciudad que se llamaba Betania y Jesús estaba en otra ciudad que también se llamaba Betania. Lo que pasa es que Jesús estaba en la que se conocía Betania, al otro lado del Jordán, también llamada Betábara, y Lázaro estaba en una ciudad llamada Betania también, pero era Betania de Judea, una Betania que estaba cerca de Jerusalén, como a 1 kilómetro. Y las dos ciudades quedaban como a 40 kilómetros de distancia una de la otra, según el capítulo 10, versículo 40, y también tenemos el 11 y versículo 18. El caso es que 40 kilómetros de distancia es más o menos como de aquí a Armenia, más o menos. Y en esa época no había Uber, entonces era como un día de distancia caminando de una ciudad a la otra. Entonces, en ese sentido leemos, teniendo en cuenta ese contexto, dice el versículo 1 del capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora bien, Jesús dice que esta enfermedad es para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella, porque Jesús ya sabía que lo iba a resucitar, ¿verdad? Y todos los milagros que Jesús hizo fue para glorificarse. Es decir, las personas podían ver de una forma muy visual que el poder de Dios obraba a través de él al momento de hacer un milagro, y eso servía para confirmar las palabras que Jesús estaba hablando. Es decir, todos los milagros de Jesús, según Juan menciona al final del Evangelio, Juan dice al final del Evangelio que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, todos los milagros de Jesús confirmaban que las palabras que él estaba diciendo eran ciertas. ¿Sí tiene sentido? Ahorita vamos a considerar por qué razón es importante tener esto en cuenta con el milagro de Lázaro. El caso es que Jesús entonces recibe el mensajero le dice que Lázaro estaba enfermo, y Jesús se queda en aquel lugar 2 días más. Dice versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó
2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez, o sea, donde estaba Lázaro. Y los discípulos le dijeron: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte en Judea, y otra vez vas allá. Y dice el versículo 11: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará, ¿verdad? Pero Jesús decía esto, versículo 13, de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Y cuando Jesús llega, de hecho el versículo 17 muestra que cuando vino pues Jesús, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Recordemos, de la ciudad donde estaba Lázaro a donde estaba Jesús había un día de camino. María y Marta mandan un mensajero para que vaya donde Jesús a decirle que viniera, que sanara a Lázaro, ¿verdad? ¿Sabe que el mensajero te demoró un día? Lázaro tuvo que haber muerto en ese momento. Un día le dijo a Jesús que Lázaro estaba enfermo y Jesús se queda 2 días más en esa ciudad, ahí van 3, y cuando Jesús se va a la ciudad donde estaba Lázaro, o sea, un día de camino, van 4 días muertos. Ahora, eso es maravilloso porque Jesús sabía que Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Él sabía también el milagro que iba a hacer, y eso que muestra, eso muestra omnisciencia, ¿verdad? Jesús todo lo sabe y él sabía que Lázaro ya había fallecido y sabía también que estaba a punto de resucitar a Lázaro. Y eso muestra, por supuesto, que Jesús es Dios, ¿verdad? ¿Quién más podría saber algo así tan detallado si no fuera Dios mismo? ¿Quién más podría resucitar a un muerto si no es Dios? El caso es entonces que Jesús llega allí y María, la hermana de, Marta, la hermana de Lázaro, cuando escuchó que Jesús venía, salió corriendo a recibirlo. Y dice el versículo 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y hay veces que las personas leen esto como si Marta le estuviera reprochando a Jesús, como si estuviera renegando, como si estuviera diciendo: Jesús, qué tristeza. Hubieras estado aquí, Lázaro no se hubiera muerto. Pero no, Marta lo que está haciendo aquí es que está mostrando una fe muy grande. Dice: también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta sabía que Jesús es el Hijo de Dios, que todo lo que él le pide al Padre, el Padre lo hace. Y por eso Jesús dice en el versículo 23, Jesús le responde: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero fíjense en este pasaje y este versículo es clave. Le dijo Jesús, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta, ¿crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta estaba de luto porque recién había perdido a su hermano y aún así está mostrando una gran fe en Jesucristo. No debería entonces de leerse esto como si le estuviera reprochando. Pero el caso es que Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y eso qué muestra? Que Jesús es Dios, ¿verdad? ¿Quién más puede ser la resurrección y la vida? Jesús no solamente estaba hablando de que solamente Él puede resucitar a un muerto, como iba a hacer con Lázaro, sino que el hecho de que todos nosotros estemos aquí en este momento, que estemos vivos, es gracias a Jesús, porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas y por medio de Él todas las cosas subsisten, ¿verdad? Pero aparte de eso está mostrando entonces que Él es Dios, porque ¿quién más podría decir algo así si no es Dios? ¿Se imaginan que yo, Alexander, les dijera a ustedes: hermanos, yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ustedes qué harían? Me apedrearían, ¿verdad? O sea, como dijo Juan Calvino, a la hoguera. Obviamente sería un hereje el que diga tal cosa, el que diga esto. Tiene que ser Dios o es un blasfemo. Y Jesús confirmó que Él sí es Dios, que Él verdaderamente es la resurrección y la vida. ¿Saben cómo?
resucitando a Lázaro. Por eso les decía ahorita que los milagros de Jesús tenían un propósito. Él no solo hacía milagros solo porque sí. No, él hacía milagros para confirmar las palabras que estaba diciendo. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quieren ver? Resucitó a Lázaro. Entonces seguimos entonces. El caso es que Jesús entonces es Dios. Aquí nos lo está mostrando. Y luego dice el versículo 32. Marta se devuelve. Le dice a María que Jesús estaba allí. Y María entonces, versículo 32, fue a recibirlo. Y dice, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole lo mismo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, porque los judíos habían visto que María había salido corriendo llorando, dijeron, pues seguro va a la tumba de Lázaro, vamos con ella. Jesús, al ver todos estos judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 34, dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Ahora bien, para los curiosos que creen que ese es el versículo más corto de la Biblia, no es cierto. Este versículo no es el más corto de la Biblia. El más corto de la Biblia es Éxodo 20:13, no matarás. Y si quieren pueden contar las letras ustedes mismos. No matarás y Jesús lloró, y me dicen cuál de los dos es más corto. Si creen que porque es muy famoso escuchar que este es el versículo más corto, ¿no? Ahora uno puede pensar, tal vez en el idioma original. No, en el idioma original también es Éxodo 20:13, el más corto de la Biblia, y del Nuevo Testamento ni siquiera es este, sino que es Lucas 20:30. La razón por la que se cree que este es el versículo más corto de la Biblia es porque en inglés, en la Biblia en inglés, sí es el más corto de la Biblia. Y ustedes saben que nosotros somos felices reciclando lo que dicen los gringos, ¿verdad? Lo traducimos al español y ¡prum!, lo creemos sin siquiera averiguar si es cierto o no. Pero no, es Éxodo 20:3. No matarás. Pero igual no importa si es el versículo más corto o no. Se los digo solamente porque es un dato curioso, ¿no? Lo que importa de este versículo es que Jesús lloró. Es decir, el que había acabado de decir que es la resurrección y la vida, el que había acabado de mostrar que es Dios mismo, aquí está llorando. Como un hombre, como un ser humano, que es uno de los propósitos del Evangelio de Juan, mostrar que Jesús es Dios, pero también es verdaderamente hombre, y por eso lloró, porque Él es un ser humano, como usted y como yo, solo que perfecto. Él es el ser humano, Él es Dios hecho hombre, el Dios encarnado, ¿verdad? Aquí tenemos ambas cosas entonces, y eso es lo importante de este pasaje de Jesús lloró, porque Jesús es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Y por eso la resurrección y la vida aquí se conmovió y lloró. Ahora, la razón por la cual Jesús lloró no es porque no supiera que Lázaro estaba muerto. Acabamos de ver que ya sabía que estaba muerto, sabía que lo iba a resucitar. No estaba llorando por Lázaro, estaba llorando porque, si se fijan, ahí estaba María llorando, estaba Marta llorando, había muchos judíos que también estaban llorando. Era un velorio. ¿Ustedes alguna vez han ido a un velorio donde tal vez ustedes pues no son muy afines al difunto, pero igual van a acompañar a la familia? ¿Ustedes cómo se sienten en un velorio? Ustedes ven un montón de gente llorando. Y tal vez ustedes no estarían llorando por el difunto, pero usted estar en un velorio y ver un montón de gente llorando, usted no suelta la carcajada, ¿verdad? Usted se entristece y uno se conmueve por ellos. Jesús entonces se conmovió porque es hombre, verdaderamente hombre, se puede compadecer de nuestras debilidades, y aquí está Jesús entonces conmovido por aquellas personas que estaban llorando, que estaban teniendo dolor, y por eso llora. Y dicen los judíos en el versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y el versículo 37 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Porque aquí están los dos, ¿no? Los que creen como María y Marta, y los que no creen como esos que están diciendo eso. Que es curioso, ¿no? Ni siquiera en los velorios se salvan de que haya gente chismoseando y hablando mal de Jesús, como en este caso. Están hablando mal de Jesús en pleno velorio de Lázaro. No estaban listos para ver lo que estaba a punto de suceder. Jesús entonces va al sepulcro donde está Lázaro, versículo 38, y dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor,
hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, Marta, verás la gloria de Dios? La misma Marta que había dicho que creía que Jesús es la resurrección y la vida, que nos acaba de mostrar una gran fe, ahorita Jesús le dice, quiten la piedra, y Marta, uy, Señor, ¿seguro? Hiede ya. Y muchas veces somos así, ¿no? Nuestra fe muchas veces presenta altibajos. Muchas veces estamos diciendo, sí, Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Y al otro día Jesús nos dice, entonces ve y haz esto, ve y quita la piedra. Y nosotros le decimos, Señor, ¿seguro? Hiede ya. Es de 4 días. ¿No les ha pasado tal vez? Todos somos como Marta, nuestra fe presenta altibajos. Pero Jesús le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, y comienza a orar. Antes de leer la oración de Jesús hay que recordar que los judíos no embalsamaban a sus muertos. Los que embalsamaban eran los egipcios. Los judíos, cuando alguien moría, le ponían hierbas aromáticas, aceite, envolvían al cadáver en tela, iba para la cueva, le ponían una roca y ya está. No embalsamaban. Porque es importante tener eso en cuenta, porque los judíos estaban muy acostumbrados al olor de un muerto, ¿verdad? Por eso Marta dice, lleva 4 días muerto, hiede ya. Huele bastante mal. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer a alguien, a una persona en descomposición. Espero que no. Espero que no. Pero los que han olido a las personas que están en descomposición, a un cuerpo en descomposición, afirman que el olor es muchísimo peor que el de la mortecina, el de un animal podrido, y es muchísimo peor que el peor de los basureros. Es un olor muy fuerte y muy característico, y a los 4 días ya comienza el estado de putrefacción. Por eso Jesús también esperó que Lázaro estuviera 4 días muerto, porque no podía haber ninguna duda de que estaba muy muerto. Cuando quitaron la piedra, se podrán imaginar todos los judíos inmediatamente así tapándose la nariz, porque sale ese olor de la cueva de un muerto de 4 días que estaba podrido. Pero Jesús hace que sea de esa forma para que no hubiera duda de que estaba muerto, y dos, para mostrar aún más lo glorioso del milagro que estaba a punto de hacer. Y por eso les decía que este es uno de mis milagros favoritos, porque es el único milagro que se huele. Dice el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, empezó a orar. Bien visual también, este milagro es muy visual, se puede oler, se puede imaginar, es increíblemente visual esta escena. Dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está aquí alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Este poder es increíble porque es de una forma muy visual. Los muertos no escuchan. Jesús no tenía necesidad de decir, Lázaro, no tenía necesidad de decir eso. Pero lo dijo para que las personas pudieran ver el gran poder de Dios obrando a través de Jesús, resucitando el muerto de 4 días, que olía feo. Salió Lázaro y ya no olía feo, olía a Cristo, olía a vida. Por eso este milagro es tan maravilloso. Y es curioso porque Jesús aquí solamente hizo lo que como Dios debía hacer. Es decir, Jesús podía quitar la piedra y también podía quitarle la tela, las vendas a Lázaro, pero no lo hizo, mandó a las personas a que lo hicieran. Él hizo lo que como Dios debía hacer. ¿Qué cosa? Resucitar a un muerto. Eso era lo único que los que estaban ahí no podían hacer. Y lo maravilloso de esto, las implicaciones de esta narración, de este milagro asombroso de Jesús, son varias. En primer lugar, que Jesús es Dios. ¿Quién más puede resucitar a alguien, verdad? Solamente Dios, el Dios hecho hombre. Vemos entonces que Jesús es Dios, que verdaderamente es la resurrección y la vida,
que verdaderamente los que creamos en Él vamos a resucitar, tendremos vida eterna. Y Él lo confirmó con este milagro glorioso. Entonces Él es Dios, pero Él también es verdaderamente hombre y por eso se pudo compadecer de los que estaban allí, ¿verdad? Y por eso pudo llorar. Pero además de eso, este milagro, la resurrección de Jesús, revela que Jesús hace exactamente lo mismo con nosotros cuando nacemos de nuevo. Si a usted le parece que este milagro es sorprendente, que ciertamente lo es, debería de sorprendernos aún más cuando Jesús le da vida a un muerto que llevaba 15, 20, 30, 40 años de muerto. Porque todos nosotros por naturaleza estamos muertos espiritualmente. Así que algún día hayamos querido a Jesús, hayamos querido tener vida eterna, hayamos amado a Jesús, hayamos querido conocerlo por medio de su palabra, que algún día pudiéramos nacer de nuevo, es porque Jesús nos dio vida. Porque dice Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y eso es lo glorioso y lo maravilloso de este milagro, que es exactamente eso lo que Jesús hizo con usted que ya nació de nuevo y conmigo. Si algún día nacimos de nuevo, si estábamos muertos y ahora estamos vivos, es porque en algún momento Jesús dijo: Oscar, ven fuera. Alexis, ven fuera. Nos llamó, nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿No les parece glorioso? Olíamos también feo. Hedíamos ya de lo podridos que estábamos. Llevábamos años de muertos. Y ahora ya no olemos a muerto, olemos a Cristo. Y es la única forma en la cual podemos entrar al Padre, al seno del Padre, al cielo, por medio de Jesucristo, oliendo a Jesucristo. Sí tiene sentido. Es lo más glorioso de este milagro. Así que, obviamente la invitación es el que no crea en Jesús lo puede hacer, que crea en aquel que es la resurrección y la vida, para que usted también pueda tener vida eterna. Porque si usted no le ha entregado su vida a Cristo, déjeme decirle que huele feo, huele muerto. Y todos olemos feo, estamos espiritualmente muertos. Por naturaleza olemos así. Pero si usted todavía huele de esa forma porque no le ha entregado su vida a Cristo, le pido que lo haga para que huela a Cristo, para que tenga vida, para que pueda amar a Dios y para que de esa forma pueda tener la certeza de que el día que usted muera, porque vamos a morir en algún momento, ¿verdad? Lázaro resucitó, pero volvió a morir tiempo después. Pero cuando creemos en Jesucristo podemos tener la certeza de que tenemos vida eterna, de que puede que nuestros cuerpos en algún momento fallezcan, pero vamos a tener vida eterna con Él. Verdaderamente vamos a estar en el cielo viendo a Jesucristo cara a cara. Vamos a poder ver a aquel que es la resurrección y la vida. Y piensen en esto, aquel que es la resurrección y la vida murió voluntariamente, entregó su vida para que usted y para que yo podamos tener vida eterna por medio de Él. Imagínenlo, es el único que no necesita de nada para existir. Él subsiste por sí mismo. Él no tiene comienzo, no tiene final, Él es eterno. Y aún así, aquel que es la resurrección y la vida, murió por usted y por mí. Y nos recuerda que así como resucitó, así también nos resucitará a nosotros si tenemos fe en Él. Así que le ruego que si usted no ha tenido fe en Cristo, lo haga. Y si usted ya tiene fe en Cristo, si ya nació de nuevo, si Jesús ya lo llamó como llamó a Lázaro, pues entonces que esto sea de gran consuelo, recordar que verdaderamente después de esta vida estaremos con Él por siempre. No despeguemos nuestra mirada de Jesucristo, de aquel que es la resurrección y la vida, porque en algún momento estaremos viéndolo cara a cara. Y es justamente lo que la Santa Cena nos recuerda. Nos recuerda que aquel que es la resurrección y la vida entregó su vida por usted y por mí.